13 con 43 minutos, vamos a regresar a tomar el tema de Francia, lo que está ocurriendo ahora y cómo podría ser desglosado este atentado en la vida de los franceses. Y para eso está con nosotros en CNN Chile el gerente general de la Cámara Franco-Chilena, Jan Ramos, pero también avecindado en nuestro país ya hace largos 30 años. Jan, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a los televidentes. Mira, primero quiero agradecer a tu canal por la amplia cobertura que han dado a esta tragedia que ha sacudido mi país y por los mensajes de solidaridad y de cariño que nos han transmitido. Así que muchas gracias a CNN Chile. Bueno, cuando uno también quiero agradecer también a los amigos chilenos que me han llamado, muchos amigos me han llamado, Juan Carlos Latorre, Jaime Turul, Mario Moore, etc. Bueno, el gobierno como gobierno, los representantes de la Cámara también estuvieron hoy en las afueras con el embajador en las afueras de la Embajada de Francia. Los hemos visto. Sí. Bueno, mira, en realidad cuando acontece una tragedia de esta naturaleza, la mente camina como si uno estaría escalando 3 pisos. En el primer piso uno se confronta a su propia emoción y se preocupa inmediatamente de sus seres queridos. Llama a París para ver a los amigos, a la familia, a los amigos, para ver si todo está bien. Es una reacción bastante egoísta, bastante normal. Y gracias a WhatsApp, al teléfono, etc., uno relativamente se tranquiliza a nivel personal. Obviamente que en el segundo piso de la escalera uno se encuentra con la preocupación por su país. ¿Por qué mi país? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos están atacando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cuál va a ser la influencia de este atentado sobre la vida cotidiana, el turismo, la economía, etcétera? Bueno, entonces, muchas preguntas que uno se hace. Empecemos a hacerlas, algunas de esas. A propósito, bueno, escuchábamos al corresponsal de CNN en español, que está en París ahora, y él señalaba que se veía una vida bastante normal en el día después, pese a las pocas horas que han transcurrido, con un alto número de personal de seguridad, sí, pero que efectivamente en la población francesa como que por lo menos no se transuntaba un miedo a la situación que se había producido. Mira, lamentablemente nos estamos acostumbrando a estos eventos. Bueno, pocos meses atrás tuvo ya un atentado, el famoso ataque a Charlie Hebdo. Pero quiero aclarar una cosa, Claudio. Estoy aquí en mi propia capacidad. Como tengo cierto cargo institucional, no quiero que haya ambigüedad. Vengo aquí como un francés común y corriente y no tengo ningún mandato para hablar aquí ni ninguna representación. Bueno, por eso queremos escuchar su opinión al respecto. Entonces, uno después, cuando llega al tercer piso, uno empieza a preguntarse, una vez pasada la emoción personal, la emoción país, ¿qué está pasando en el mundo? Porque, bueno, tú te recordarás de los acontecimientos en el año 88 de lo que pasó en Lockerbie, en Inglaterra. El avión, correcto, sí. Después Atocha, en España. Antes había, por supuesto, la Torre Gemelas en Nueva York. Entonces, ahora Francia, 2 veces. Entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando? Uno puede relacionar cada uno de estos eventos o de esta tragedia a ciertas causas. Uno puede decir, bueno, reaccionario aquí porque pasó eso allá, o pasó eso, esta tragedia porque habíamos hecho eso, etc. Pero yo creo que fuera de la coyuntura y de los carácter coyuntural de esta tragedia, hay un mal mucho más profundo y yo creo que hemos entrado un poco en la Tercera Guerra Mundial, como lo han dicho varios comentaristas o políticos del mundo. Y si tú miras lo que está aconteciendo entonces Europa, Estados Unidos, etc., yo creo que aquí, al contrario de lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tenía raíces, yo diría, de carácter político-económico. Uno podría singularizar por qué partió de la Primera Guerra Mundial, por qué partió de la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta Tercera Guerra Mundial, que tiene una naturaleza y una forma totalmente diferente, aquí tenemos raíz totalmente diferente. Aquí estamos en un problema ideológico, un acercamiento a la vida, donde verdaderamente hay 2 culturas, 2 civilizaciones que tienen totalmente sus prioridades diferentes. Usted está en la línea entonces del presidente del gobierno español, que ha señalado que esto es una guerra entre la sociedad en libertad como la conocemos y la barbarie. Bueno, muy humildemente, porque no tengo la altura del presidente español, ni de Obama, ni de los presidentes o embajadores. Ahora, esto es complejo, especialmente países como Francia, también en Inglaterra, ¿por qué no? En Alemania un poco menos, pero con una alta presencia musulmana, no de ahora solamente, sino de larga data, los 50, los 60 incluso, y que tienen que convivir. El miedo siempre es que estos actos terroristas provoquen un efecto
una reacción en la sociedad que es atacada, en este caso la francesa, para con aquellos que tienen más cercanía o algún rasgo de identidad con los musulmanes que están efectuando estos ataques. Esa es la gran tragedia social y el gran peligro. Es un poco un amalgam, una generalización. Pero, por ejemplo, el representante del mundo islámico ayer hizo una declaración bastante clara, que estaba totalmente, digamos, opuesta, choqueado, traumatizado por lo que acontecía y, por supuesto, que ahí no se reconocía comunidad musulmana en estos actos. Y ese es el peligro. Ese es el peligro que conocen todos los países hoy día, porque eso puede llevar a cierta reacción nacionalista o cierta reacción xenofobia, racista, y esa es un poco la tragedia actual. Esa es una pregunta muy vigente porque usted lo nombró, los atentados en Atocha, en España, ¿no? En las líneas del metro y los cercanías. Ahí se produjo una reacción política inmediata porque venían las elecciones, ¿cierto? Y el Partido Popular, que se suponía tenía todos los votos para salir, de acuerdo a las encuestas, nuevamente electo, perdió esa elección. ¿Qué podría ocurrir en Francia? Muchos temen al surgimiento o resurgimiento de ideas nacionalistas más extremas. Mira, primero quiero aclarar que no soy ni politólogo, ni sociólogo, ni... Como un francés. Soy como una opinión de francés común y corriente. La primera cosa que yo puedo decir es que por lo que escuché anteayer y hoy día, todos los partidos políticos franceses de todos los índoles han manifestado su solidaridad y por el momento no hemos escuchado ninguna palabra, digamos, discordante, no sé cómo se dice en español. Discordante. Discordante. Entonces, yo diría que, y ojalá que prima primero la solidaridad y el interés de los franceses en general. Obviamente que a plazo, en un tiempo, eso seguramente va a dar lugar a cierta toma de posición política y ahí poder justamente, como tú dices, surgir algunos nacionalismos, algunos partidos podrían tomar, digamos, más protagonismo o hablar más fuerte. Como Marine Le Pen. Pero bueno, pero yo lamentablemente no soy capacitado para este juicio, es una impresión. Claro, todo se une de alguna manera a lo político, pero también con la realidad que se está viviendo ahora. Por ejemplo, con el flujo de inmigrantes. Muchos viniendo precisamente de Siria, con una política de puertas abiertas que comentábamos anteriormente de parte de Alemania y lo que ha generado ciertos roces con otros países. Pero justamente yo quiero retomar lo que yo decía antes. Aquí hay un choque de dos culturas y de dos formas de mirar la vida. La parte, que es la parte de mi país, de la mayoría de los países occidentales, hemos elegido después de la Edad Media, cuando salimos del obscurantismo, porque también hemos tenido nuestra falla, la misma religión cristiana a un momento dado tenía su fanatismo y ha hecho actos que hoy día obviamente están totalmente fuera de lo que representa y de lo que manifiesta. Entonces, hemos hecho un gran paso a través de los siglos para ir a la famosa libertad, igualdad, fraternidad, pero principalmente principio de tolerancia, de respeto a la vida, respeto a los humanos, a las mujeres, a los niños, a todo el mundo, digamos, los derechos humanos, el derecho a vivir, el derecho a gozar el más posible de la vida. Y ese ha sido el movimiento que hemos tratado de dar. Mientras que del otro lado uno ve que regresamos al obscurantismo. La intolerancia, los castigos físicos, guardar a las mujeres en un papel tremendamente subalterno, etc. Y yo diré que la masa de la gente, tanto de un lado que del otro, han elegido del lado de la luz. ¿Por qué toda esta gente que viene de estos países vienen a Europa? Porque si bien sus líderes o los extremistas están tomando cierta posición, el pueblo, los humanos en general, están eligiendo ir a la luz. Y cuando viene toda esta gente a Europa, a Alemania, a Francia, Inglaterra, han elegido la luz, la vida. Ahora, en ese sentido, Joan, es complejo resolver también por qué al interior de estos mismos países, donde encuentran un sistema de vida infinitamente superior, podríamos decir, al que tenían en los países de donde provienen, hay elementos terroristas que se han cultivado ahí, que han crecido ahí, que si bien son hijos de inmigrantes, son franceses, son alemanes, son ingleses. Bueno, mira, hay que ser realista. En estos países donde, digamos, funciona la democracia, la libertad y oportunidad teóricamente para todo el mundo, obviamente que alguno tiene más frustración que otro.
Entonces, si algunas personas aprovechan de estas frustraciones, que todos tenemos, yo puedo estar frustrado porque no tengo lo mismo medio que mi vecino o con el señor X o que el señor Y. No tengo un avión personal ni un helicóptero para desplazar. Yo podría cultivar una cierta frustración. Y obviamente que todo el mundo la cultiva. Pero si alguien me viene a infiltrar una cierta ideología, me viene a decir que esa es la culpa de eso, de la culpa de ese, la culpa del otro. A propósito de las escuelas del Corán. Exactamente, aprovechando ciertos aspectos del Corán, una cierta interpretación del Corán. No, radical, por supuesto, pero... Radical. Entonces, obviamente que ahí se canaliza el odio, el rencor, la frustración, etc. Eso es lamentable, pero ese es un fenómeno con el cual tenemos que vivir y la sociedad tiene que prepararse a luchar contra eso. Una de las formas es tratar de dar más oportunidad a la más grande cantidad de gente posible. Tratar de acoger también a esta gente que está llegando buscando oportunidad. Pero las economías y los países tienen su límite. Jean Ramos, muchas gracias por conversar con nosotros desde el punto de vista, como tú lo dejabas bien claro, de un francés avecindado ya en Chile, pero conociendo la realidad de su propia sociedad. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos.